Hermano, la gracia y paz del Señor Jesús sea en nuestros corazones. Con la gracia y el favor de nuestro amado Dios, hoy vamos a compartir las Escrituras. Vamos a considerar la vida de una persona en el Antiguo Testamento que nos sirve como enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo es el que nos enseña y nos muestra de que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también nos muestra por otro lado que toda fue escrita también con el propósito, aparte de enseñarnos, de corregirnos, de instruirnos, es mostrarnos también ciertos ejemplos ocurridos en la antigüedad para que nosotros hoy no sigamos ese tipo de ejemplo. Entonces hoy vamos a considerar, vamos a mirar un poco la vida de Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Entonces vamos a empezar a considerar un poco la vida de este personaje para ver qué nos puede enseñar él y aportar a nuestra vida como creyentes. Vamos a empezar primero con un texto en Hebreos. Y hoy vamos a considerar un aspecto relacionado con la primogenitura. No podemos decir todo lo relacionado con la primogenitura. El tema es un tema amplio, pero vamos a dar unas pinceladas para considerar el tema, hermanos. Amén. Y con esto que vamos a considerar, la vida de Esaú nos va a enseñar cosas prácticas para nuestra vida. Recuerde, el Señor trabajó en ciertos hermanos en la antigüedad y el trabajo que Dios hizo en ellos fue manifiesto y quedó registrado en las Sagradas Escrituras y nos enseñan a nosotros, ¿sí? Y cuando tú miras la vida de ellos, tú ves mucho la vida de cada uno de nosotros reflejada en la experiencia de ellos. Por ejemplo, cuando tú ves a Jacob, tú miras a Jacob y tú haces una comparación de la vida como la vivíamos sin Cristo. Así como era Jacob, éramos nosotros. Pero vamos viendo cómo Dios hace un movimiento en la vida de Jacob, toca su encaje de la cintura y empieza a caminar cojo. Y empezamos a ver un cambio en la vida de Jacob. Y empezamos a ver cómo Jacob, de los patriarcas, fue uno de los que más maduró. Entonces también vemos eso que él era antes, que nos identificábamos nosotros sin Cristo. Ahora después el trabajo de Dios que está haciendo con él, nosotros también nos identificamos y vamos aprendiendo de la experiencia que él tuvo. Vamos a empezar primero con Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Tenemos que decir que Cristo, el Hijo de Dios, es el heredero de todas las cosas. Esa es la doctrina bíblica. Que el Padre le dio a su Hijo todas las cosas y no escatimó nada. Todo se lo dio a su Hijo, ¿cierto? Desde ahí entonces vamos a empezar a nosotros a entender qué es lo que es la primogenitura. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces empieza escribiendo el escritor a los hebreos. Dios habló fragmentariamente, dice el griego. No dio la revelación completa en el Antiguo Testamento a los profetas, a los padres, sino por partes. En estos postreros días, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, o una mejor traducción, en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Eso es lo que acabamos de decir. Entonces, en el Hijo el Padre nos da la plena revelación de lo que Él es. En Isaías, el Padre nos iba a revelar algo del Hijo, pero no nos iba a dar la plena revelación de Él. Porque Isaías era un hombre que no podía revelar plenamente lo que era el Padre. Porque solo Dios puede revelar a Dios, ¿sí? Entonces, por eso el Hijo de Dios viene desde la eternidad, se hace hombre y revela. Y se cumple lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El monógenes Theos, el unigénito Dios, Él lo exegetó. De donde viene exegeomai y donde viene exégesis. O sea que el que hizo la exégesis del Padre fue ¿quién? El Hijo. O sea, el Hijo lo explicó claramente, ¿cierto? Entonces en el Hijo encontramos toda la revelación del Padre, pero también encontramos en el Hijo que el Hijo es el heredero de todo. Y recuerde que nosotros los cristianos somos ¿qué?
coherederos juntamente con el heredero. En este caso sería ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar a considerar la vida de Esaú. Vamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 27. Isaac tenía 40 años cuando engendró a Jacob y a Esaú. Su esposa Rebeca era estéril. Isaac oró al Señor, Dios lo escuchó y le dio 2 hijos. Fueron los únicos hijos que tuvieron. Y llegamos al versículo 27, le dijo el Señor que tenía dos gemelos, 2 niños en su vientre eso significaba que tenía 2 naciones, una nación iba a ser mayor que la otra y una le iba a servir a la otra. Y llegamos al versículo 27. Y crecieron los niños, Esaú y Jacob, esos eran los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Quién más habitaba en tiendas? Abraham. Abraham fue un hombre de tiendas. Isaac era un hombre de tiendas y Jacob también fue un hombre de tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, de lo que le traía. Y Rebeca amaba a Jacob, pues claro, porque Jacob era de tienda y Rebeca mantenía en la tienda, ¿cierto? Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Ahí lo dice también una nota al pie de Reina y Valera. Ustedes saben que Adán fue tomado de la tierra roja, la Adama, ¿cierto? Y Esaú fue llamado Edom, porque era velludo y era rojo, y por el potaje de las lentejas. Y Jacob respondió, presta atención: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Sí es? O sea, mire cómo empieza el relato bíblico. Jacob está haciendo un guisado, y entonces Esaú le dice: dame de eso, pero Jacob le dice algo: te la doy si me das algo. ¿Qué era? Su primogenitura. ¿Por qué? ¿Qué valor tenía la primogenitura que Jacob pide que se la venda? Porque él no fue el primero. El primero fue Esaú, él fue el que salió primero, ¿cierto? Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: jurádmelo en este día. Y le juró y vendió su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan de guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero leer ese texto de la Biblia textual, Génesis 25, 34, porque hay una palabra muy parecida, pero quiero leerla directamente de la Biblia textual. Génesis 25, versículo 34. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú un pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Y así despreció Esaú la primogenitura. Entonces la palabra hebrea basá significa precisamente eso: despreciar o desestimar. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Desestimó, despreció la primogenitura. Vamos a mirar en el contexto primero de la Biblia qué es la primogenitura. Nosotros nos vamos a hacer 4 preguntas. La primera: ¿qué es la primogenitura? ¿Y qué trae la primogenitura? Porque la primogenitura es una especie de paquete, por decirlo así. Otra pregunta que nos vamos a hacer: ¿qué significa perder la primogenitura? Otra pregunta que nos vamos a hacer: ¿qué significa vender la primogenitura por un plato de lentejas? Y otra pregunta que nos vamos a hacer, para contestarla por la Biblia: ¿qué es menospreciar o despreciar la primogenitura? Entonces vamos a empezar a considerar
qué es la primogenitura. La palabra griega primogénito en el griego es prototokia, viene de protótocos. Protótocos es primogénito. Primogénito significa el primer nacido de casa, ¿sí? El Señor Jesús era primogénito. Eso lo dice, creo que es en Lucas, ¿cierto? En Lucas dice que era el primogénito de María, era el primer nacido de mujer. Eso es lo que es primogénito. Y primogenitura significa que ese que nació primero tiene ciertos derechos. Entonces vamos a mirar qué derechos tenía el primogénito, que es la primogenitura. Vamos a leer algunos cuantos. Deuteronomio 21, versículo 17. Deuteronomio 21, versículo 17. Vamos a leer muchos textos, hermano. Así que Biblias rápidas. Deuteronomio 21, versículo 17. Vamos a leer esta ley. La ley que vamos a leer, solamente vamos a leer el 17, pero mostraba que si un hombre tenía dos mujeres, una era amada, otra era aborrecida, pero si la aborrecida daba el primer hijo, ese iba a ser el primogénito. No importa después que la amada tuviera hijos, la esposa amada. El que nació primero era el primogénito. Entonces dice el versículo 17. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como el primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, una de las cosas que contenía la primogenitura era que doble porción, una porción doble mayor que todos los hermanos. ¿Listo? Entonces, hay un hijo que nació en casa, el primero, y luego le nacieron 10 hermanos. A él, al primero, le va a tocar una doble porción de lo que le van a dar a los demás, ¿cierto? Entonces, supongamos que a cada uno de los demás hijos les tocó a 3 hectáreas de tierra. Entonces, a él le toca el doble, 6 hectáreas de tierra por ser el primogénito. ¿Listo? Vamos a Génesis, capítulo 49, versículo 3. Génesis 49, versículo 3. Listo. Entonces, Dios le hizo una promesa a Abraham. Esto tenemos que entenderlo claro para que podamos entender un poco la primogenitura. Dios le hizo una promesa a Abraham, según Romanos 4:13, que Abraham sería el heredero del mundo. ¿Listo? Y le dio unas promesas a Abraham. Cuando Abraham muere, esas promesas pasan a su primogénito, pasan a su hijo primogénito. En este caso era Ismael, aunque Isaac. Aunque Ismael nació primero, todavía no se había dado la ley de la primogenitura, ¿cierto? Entonces en Génesis 2 se dice de Isaac, entrégame a tu hijo al que amas. Entonces las promesas pasaron a Isaac, ¿listo? Después las promesas deberían pasar al primogénito de Isaac, ¿que era quién? Esaú. Ese era el primogénito de Isaac, Esaú. Entonces, ¿qué pasó con la primogenitura? Esaú la vendió por un plato de lentejas. Y todos los derechos de primogenitura pasaron ¿a quién? A Jacob. ¿Listo? Jacob era el primogénito. Entonces, Jacob a su vez iba a tener un primogénito, Rubén. Ahora Rubén era el poseedor entonces de la primogenitura. ¿Listo? Entonces, para que entendamos eso. Génesis 49, versículo 3. Rubén, Jacob da una profecía antes de morir. Tú eres mi primogénito. Entonces, por ende, le correspondía la primogenitura. Y la primogenitura, en la primogenitura hay 3 cosas. Vamos a empezar a mirarla. Rubén, mi primogénito, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces, ¿qué pasó con Rubén? Que perdió la primogenitura. Vamos a mirarlo en primer libro de Crónicas, capítulo 5.
Primer libro de Crónicas, capítulo 5. Entonces, aparte de que era poseedor de una doble porción de la tierra, también el texto que acabamos de leer, él iba a ser el principal entre sus hermanos, o el gobernante entre sus hermanos, y eso es autoridad, y eso es reino. Pero vamos a leer primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Pero abre un paréntesis el escritor. Porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, los derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces, ¿qué hizo Rubén para perder la primogenitura? El Esaú la vendió, pero este la perdió porque se acostó con las concubinas de su papá. ¿Listo? Entonces perdió inmediatamente los derechos de primogenitura, y esos derechos en parte, decimos en parte porque vamos a mirar qué es lo que contiene la primogenitura, se le dieron ¿a quién? Según el texto, a los hijos de José. Por eso hubo una doble porción para José. José tuvo una doble porción, la porción que le corresponde a él y la porción que le dieron doble a sus hijos, Manasés y Efraín. Por eso se llama la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, ¿cierto? Entonces quedó desprovisto de la primogenitura Rubén. Y los derechos de primogenitura, una parte pasó ¿a quién? A José. ¿Y cuál fue la parte que pasó a José? Fue doble porción de la tierra. ¿Listo? Saltemos a Salmo 89, versículo 7. Salmo 89, versículo 7. Hermano, y Esaú va a ser prácticos para nuestra vida. Entonces, aparte de la doble porción de la tierra, en la primogenitura se hallaba la autoridad, se hallaba el gobierno. Entonces vamos a leer Salmo 89, versículo 27. Aquí hablando naturalmente del Señor Jesús, pero trajimos este versículo para mostrar que aparte de la doble porción de la tierra, la primogenitura también contenía la autoridad. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. O sea que aquí la primogenitura tiene que ver ¿con qué? Con reinado, porque está hablando de reino, está hablando de gobierno. Entonces la primogenitura también está relacionada, aparte de la doble porción de la tierra, con el gobierno. Pues vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, ahora leamos el versículo 2. Estamos mirando primero qué es la primogenitura y qué se encuentra en la primogenitura. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer el 1 otra vez. Los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, porque era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Ese derecho fue la doble porción de la tierra. ¿Listo? Y no fue contado como primogénito, más bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el ¿qué? Príncipe de ellos. O sea, el que tenía la autoridad ya no era José. ¿Era quién? Era Judá. ¿Cierto? Más el derecho de la primogenitura fue de José. ¿Listo? La doble porción de la tierra. Amén, hermanos. Listo. Entonces ahí vimos otro aspecto de lo que tenía Rubén, que se le pasó a José y ahora se le pasó a Judá. A Rubén a José se le pasó una parte, doble porción de la tierra. A Judá se le pasó otra parte, ¿qué era? La autoridad, el gobierno. ¿Listo? Pasemos a Génesis 49. Estamos dando toda esta vuelta para mirar qué es lo que había en la primogenitura, para poder considerar el tema bien. Génesis 49, versículo 10. Vamos a ver desde el 8, para tomar el contexto. La profecía de Jacob antes de morir. Génesis 49, 8. Judá, a Jacob empezó a hablar de cada uno de sus hijos, a profetizarles. Y llegó a Judá y le dijo: Judá, te alabarán tus hermanos.
tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. ¿Qué es eso? Reverencia que se le hace al rey. Cachorro león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que es el enviado, y a él se congregarán los pueblos. Entonces estamos viendo que cuando Rubén viola el lecho de su padre, pasó algo entre los hermanos de Rubén. Pasó a José doble porción de la tierra, pero la autoridad pasó ¿a quién? A Judá. El reinado y el gobierno pasó a Judá. Vamos a Éxodo capítulo 32. Vamos a mirar qué más hay en la primogenitura. Éxodo 32, versículo 29. Contexto: Moisés fue al monte a recibir las tablas del testimonio de Dios, y mientras subía, los israelitas que estaban mezclados con egipcios hicieron un becerro de oro, y lo adoraron, ¿cierto? Entonces cuando llega Moisés, quiebra la ley del testimonio y entonces dice: ¿quién está de parte de Yahvé? Entonces se juntaron los hijos de Leví con él, y los hijos de Leví hicieron juicio contra sus hermanos, y ese día murieron muchos israelitas. Entonces cuando los levitas se juntaron junto a Moisés, versículo 29, entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Quién es ese hoy habéis consagrado? La tribu de Leví. ¿Por qué lo sabemos? Deuteronomio 32. Vamos a leer muchos versículos. Deuteronomio 32. Cuando está dando ahora Moisés una bendición. Y vamos a llegar a la bendición que le da a Leví. Ya lo busco, hermano. 33. Deuteronomio 33, versículo 8. Dice: a Leví dijo, mira qué le dijo a Leví: tu Tumín y tu Urín serán para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. ¿Qué significa eso? Que cuando Leví se juntó con Moisés y fueron a hacer juicio, no reconocieron a ninguno de los familiares de ellos y los mataron a todos. Eso es lo que significa esto acá. ¿Listo? Volvamos entonces. Ahora, como ya vemos, el sacerdocio pasó ¿a quién? A los levitas. Pasemos a otro texto de las Escrituras. Deuteronomio 10, versículo 8. Deuteronomio 10, versículo 8. No, sí, 8. 10, 8. Dice: en aquel tiempo apartó Yahvé la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, para que estuviese delante de Yahvé y para servirle y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Entonces vimos que los levitas fueron apartados para el servicio del Señor. El 18.1, mismo de Deuteronomio. 18.1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahvé y de la heredad de él comerán. ¿Listo? Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que en la primogenitura está incluido la doble porción de la tierra, está incluido el reinado y está incluido ¿qué? El sacerdocio. Eso se distribuyó así porque Rubén la perdió, ¿cierto? Cuando Rubén la pierde,
se distribuye todo lo que era propio de la primogenitura. ¿Recuerda lo que vimos en Salmo ahorita, 89? Yo lo he puesto por primogénito por los más excelsos de los reyes de la tierra. Entonces, todas estas cosas se hallaban en el primogénito. Todas estas cosas le tocaban a Isaac. Todas estas cosas le tocaban a Jacob. Todas estas cosas le tocaban a Rubén. Pero como la Rubén perdió, ¿qué pasó? Todas se distribuyeron entre los hermanos de Rubén. A Judá le tocó el reinado, a Leví le tocó el sacerdocio y a José le tocó la doble porción de la tierra. Entonces, todo esto está incluido en la primogenitura. Entonces, ya vimos que es la primogenitura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si se pierde la primogenitura? ¿Se pierde todo esto? Bueno, esto fue lo que perdió Esaú. Esaú perdió todas las bendiciones mesiánicas que estaban incluidas en la primogenitura, porque el que hereda todas las cosas es el Hijo de Dios, y esas bendiciones son dadas a todos nosotros, pero ojo, si queremos. Esaú las podía retener, pero como no quiso, prefirió venderlas por un plato de lentejas, ¿cierto? Entonces el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, el Padre por el Espíritu, nos ha dado a nosotros todas estas cosas. ¿Qué? El ser reyes, ¿no? El ser sacerdote y el reinar. Una doble porción de la tierra. Vamos a empezar a mirarlo entonces. Vamos a ir. Salmo 37, versículo 11. Salmo 37, versículo 11. Vea qué precioso este texto, hermanos. Pero los mansos heredarán la tierra. Salmo de David. ¿Sí? Pero los mansos heredarán la tierra. Pregunta. ¿La mansedumbre es un fruto del Espíritu? Entonces, en los hermanos y hermanas que se forje el Espíritu Santo, como fruto va a dar la mansedumbre, y aquellos en los que se forje eso y se exprese, ¿qué le dice el Señor? Los mansos heredarán la tierra. Lo mismo dice, ahí tiene un texto paralelo que es Mateo 5:5. El Señor hablando de la constitución del reino en las bienaventuranzas, Mateo 5, versículo 5. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, ¿qué es esa promesa? Es la promesa para todo aquel que deje que el Espíritu Santo trabaje en ellos, y ese trabajo, cuando se vea el fruto de ese trabajo, esa persona, ese hermano va a recibir una recompensa, que será ¿qué? Va a heredar la tierra. ¿Listo? Recuerde que el primogénito tenía una doble porción como herencia. Listo. Sumemos la escritura. Pasemos a otro texto. Apocalipsis 26. Y recuerde que estamos hablando a futuro. Heredarán. Nosotros tenemos ya los principios o las primicias del Espíritu en nuestro espíritu. Pero esto que estamos hablando son cosas que van a acontecer en el milenio. La herencia de la tierra va a suceder primeramente en el milenio. Apocalipsis 20, ¿qué les dije? 6. Vamos a leer solamente la primera parte. Ahorita leemos la segunda parte. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Cierto que sí? Entonces, eso hace parte de la primogenitura. Las bendiciones de participar siendo sacerdote con Cristo en el milenio. Ahí lo dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Cierto? Entonces vimos que los mansos heredarán la tierra. ¿Cuándo será eso? En el milenio. Los que resuciten, porque estamos hablando de la primera resurrección,
van a ser sacerdotes con Cristo en el milenio. ¿Listo? Sumemos la palabra. Apocalipsis 5, versículo 9. Y esta quiero leerla de la textual. Apocalipsis 5, versículo 9. Vamos a leer primero el Reina y Valera y luego hablaremos de la textual. Dice: los 24 ancianos y los seres vivientes van a cantar un cántico. Versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, y para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, ¿cierto? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hasta ahí. El texto griego no dice nos has, dice los has, porque están cantando los seres vivientes y los 24 ancianos. Y los seres vivientes y los 24 ancianos no fueron redimidos. Entonces dice los. Ellos están cantando y están diciendo: tú has redimido gente de toda la tierra. ¿Listo? Entonces la parte del versículo 10, voy a leerlo de la Biblia textual, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Era un rollo el que se abría. ¿Sí? Y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hechos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. ¿Listo? Entonces, estamos viendo entonces que los vencedores, ahorita vamos a mirar, heredarán la tierra. Los vencedores serán sacerdotes en el reino milenial, porque ya somos sacerdotes, ¿cierto? Ok, listo. Sigamos. Nuevamente Apocalipsis 20, versículo 6, y vamos a leer la parte que no leímos. Apocalipsis 20, versículo 6. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y como sacerdotes, ¿qué harán? Reinarán con él 1000 años. ¿Sí ves? Entonces, tenemos sacerdotes que reinan, que tienen como heredad la tierra. Los mansos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. ¿Y cómo la heredarán? Siendo reyes y sacerdotes, ¿cierto? Todo esto hace parte de la primogenitura, que está en el Hijo y que fue dada a la iglesia, que inicialmente fue dada a Esaú. Pero recuerde que a Esaú no le gustó. Esaú la vendió por un platico de lentejas. ¿Cierto que sí? Ok, entonces estamos considerando este asunto. Ahora, Apocalipsis 2, versículo 26, ahí mismo. Y aquí vamos a mirar entonces cómo se cumple todo de la primogenitura. 2:26. Y al que venciere, Apocalipsis 2:26, y al que venciere, ¿a quién? Al que venciere. Inicialmente hay un contexto histórico en que Tiatira es escrito y los hermanos estaban pasando por ciertas pruebas. El que venciere esas pruebas recibirá una recompensa. Ahora el texto ahí en el versículo 29 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero le escribió en el contexto histórico de la iglesia lo que estaba viviendo en Tiatira. Luego dice: el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Inicialmente para uno, para todos. Entonces, al que venciere de los hijos de Dios. Hermanos, Dios no nos obliga a nada. Dios nos ha dado completa libertad cuando nos dio el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero Él quisiera que nosotros venciésemos. ¿Sí? Él quisiera que nosotros venciésemos, porque Él tiene preparado cosas para nosotros que no han subido al corazón del hombre. Y disfrutamos de estas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros es cuando al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hasta que el Señor se lo lleve, hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sí ves? Entonces, tendrá autoridad sobre las naciones. ¿De qué manera? Poseyendo la tierra en heredad, siendo rey y reinando sobre ella, reinando como sacerdote en la tierra. ¿Sí ves?
todo lo que tenía la primogenitura y todo lo que perdió Esaú, todo eso se encontraba en la primogenitura y Esaú la despreció. Entonces, como ya miramos qué es la primogenitura y qué contiene la primogenitura, entonces vamos a ir a Hebreos y vamos a hablar de Esaú. Hebreos 12. ¿Qué significa vender la primogenitura por un plato de lentejas? Hebreos 12. Vamos a leerlo desde el versículo 15. Amén, hermanos. Hebreos 12, versículo 15. Mirad. Mira cómo empieza el texto. Mirad. La palabra mirad en el griego viene de la palabra episcopeo, de donde viene episcopo y significa vigilar. O sea, vigile. A toda la iglesia. Vigile. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira, hermano, todos nosotros somos poseedores de la gracia de Dios. El Padre nos dio su gracia. Es a su Hijo revelado, habitando en nosotros. Es todo lo que es su Hijo. Esa es la gracia de Dios dada a nosotros, su Hijo. Entonces, como nos dio a su Hijo, nos dice, mirad bien que no sea que alguno, ¿y quién es ese alguno? Alguno de los hermanos hebreos, ahora es a la iglesia, alguno de la iglesia, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Listo? Entonces tenemos que con lo que revela el escritor a los hebreos, pasó algo con Esaú. Cayó de la gracia. Dejó de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué dejó de alcanzar la gracia de Dios? Por tres cosas. Raíz de amargura, fornicario y profano. Ahí lo dice la escritura. Entonces vamos a mirar lo de la raíz de amargura. Vamos a ir a Deuteronomio 29, 18, porque el escritor a los hebreos está leyendo un texto, está trayendo un texto y es Deuteronomio 29, versículo 18. Vamos a leerlo primero de Reina y Valera y luego lo leemos de la Septuaginta, que es el texto que está trayendo el escritor. Aunque yo creo que el escritor a los hebreos está trayendo un texto hebreo, como el texto hebreo de los manuscritos del Mar Muerto. Deuteronomio 29, 18. Vale, lo primero de Reina y Valera, luego lo leo la Septuaginta. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque en la dureza de mi corazón, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Voy a leer la Septuaginta en español, que esa es la que nos muestra qué es lo que está citando el escritor a los hebreos, la Septuaginta en español. Es Deuteronomio 29, versículo 18. Dice, que no se haya entre vosotros ningún hombre y mujer, familia, paterna o tribu, cuyo pensamiento se aparte del Señor, nuestro Dios, para ir a servir a dioses de estas naciones. Que no haya entre vosotros raíz que brote hacia arriba, dice esa traducción, con bilis y amargura. ¿Cierto que sí? Entonces, el contexto en que está hablando el escritor en Deuteronomio y que lo trae a los hebreos, se refiere a dejar la fe en Dios dándole paso a la idolatría. Ahora, ¿qué es la idolatría? Aparte de hacer muñecos y postrarse ante ellos, colocar en nuestro corazón otra persona diferente a Dios. El que tenga el primer lugar en el corazón diferente a Dios, eso es lo que es la idolatría.
¿sí? Y en nuestro corazón pues, podemos estar nosotros en primer lugar. Eso se llama idolatría. Que primero yo y después el Señor. Primero satisfago mis deseos y luego los del Señor. Primero me contento yo y luego hago las cosas del Señor. Le doy el primer lugar primero a mí y luego a las cosas del Señor, ¿cierto? Entonces, por causa de eso, brotaba una raíz de amargura. Por no colocar la mirada en el Dios Todopoderoso. Y su corazón se llenó de amargura. Ahora, recuerda, también fue por ser fornicario. Vamos a ir a Hebreos 13, versículo 4. Y aunque cuando tú miras el contexto, pues el escritor a los Hebreos también está hablando del suceso de Rubén. Que leímos ahorita Hebreos 12, donde habla de Esaú. Ya vamos a leer Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y mire cómo termina diciendo: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos juicio para Rubén y juicio para Esaú. Los dos, ¿cuál fue el juicio? Se les quitó la primogenitura. A los dos. ¿Cierto? A Rubén por fornicario. Precisamente por fornicario. Y a Esaú lo traen, pero la fornicación de Esaú es más bien una fornicación espiritual, por decirlo así, ¿cierto? Porque Esaú, en lo que sucedió, no mostró que se acostó con ninguna mujer, pero sí vendió las bendiciones, las dio las bendiciones que eran propias de él, como decir propias a la iglesia, ¿cierto? Entonces todo eso sucedió porque se cayó de la gracia del Señor. Porque se cayó de la gracia. Vamos allá a Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Hermano, que nosotros podamos permanecer en la gracia del Señor. Nosotros debemos entender en nuestra vida como cristianos y experimentarlo, hermano. Todas las cosas que nosotros podemos, las podemos solamente en Cristo. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Todo lo que tú tienes, todo lo que el Señor te dio, todo es simple gracia del Señor. Y de esa manera tú tienes que vivir en la gracia del Señor. Nunca reconocer o pensar que lo que tienes o lo que puedes ha sido porque es propio tuyo. No. Aunque el contexto de caer de la gracia en los hebreos era volverse a la ley. Y el contexto de los gálatas también era volverse a la ley. O sea, tratar de justificarse por las obras. ¿Cierto? Y eso nos alerta a nosotros a no creer que porque hagamos ciertas obras delante de Dios, entonces ya nos merecemos una puertica abierta en el cielo. ¿Cierto? Las puertas en los cielos se nos abren, es porque el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está en nosotros. Y es por causa de eso. Es por causa de Él y por causa de su obra. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. ¿Quiénes? Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Sabes lo que dice Hebreos? Mira que alguno no deje alcanzar la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia se nos dio la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces la echamos por tierra, la gracia que el Señor nos dio. Y cuando sucede eso, el texto dice: de Cristo os desligasteis, los que querían justificarse por medio de la fe. Entonces, una de las razones por las cuales Esaú vendió su primogenitura fue precisamente por eso, porque no dejó de alcanzar la gracia del Señor, se apartó de la gracia del Señor. Ustedes recuerdan cuando Caín iba, antes de matar a Abel, ¿qué le dice el Señor? Se lo advierte y le dice: el pecado está aquí a 2 cuadras, ¿sí? Tú te vas a poder enseñorear de él. Le dio la salida, pero él no quiso, o sea, no echó mano de la fe. Él tuvo de dónde echar mano. Esaú tuvo de dónde sostener lo que ya era de él. ¿Sí me entiendes? Es que es algo que debemos entender, hermano. Todas las bendiciones mesiánicas están en nosotros. Hay que permanecer en Cristo para sostenerlas, en el sentido de que nosotros no podamos, en el sentido de permanecer en Él, ¿cierto? Y Esaú solo tenía que permanecer en la gracia para poder participar de la primogenitura.
Es lo mismo nosotros, permaneciendo en la gracia del Señor, pues tomaremos por herencia lo que el Señor nos dio, que era ¿qué? El sacerdocio, el reinado y la doble porción de la tierra. Amén. Entonces miremos un aspecto de Esaú, Génesis 22. Quiero leer y quiero ser enfático en este aspecto que vamos a leer, hermanos. Muy enfático. El escritor a los Hebreos dice que Abraham, Isaac y Jacob caminaban y vivían en tiendas porque ellos esperaban radicarse en una ciudad celestial, en una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Por eso ellos vivían en tienda, por eso no construyeron casa, porque la manera de vivir nos revelaba a nosotros que esa no era su morada. Por eso hacían tiendas. La tienda se armaba y se desarmaba para mostrar de que ellos efectivamente no estaban esperando nada de acá. Ellos estaban esperando a lo que venía de arriba, que era la ciudad celestial de la que se habla Abraham, ¿cierto? Bueno, esa fe que tenía Isaac no la tenía Esaú. 25:32 de Génesis. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Ah? Son de estos hermanos que dice: comamos y bebamos que mañana nos moriremos. ¿Ah? La menospreció porque no tenía fe en las cosas que iban a venir. Va a venir un reino inconmovible y nosotros como cristianos debemos tener fe y creer en ese reino que va a venir. Y Esaú dijo: no, yo me muero y esto se acaba, no hay nada más. ¿Para qué me sirve eso a mí? ¿Cierto? Y esa fue otra de las razones por las cuales la vendió. Porque no le dio el valor que el Padre le dio. Porque no le dio el valor que el Hijo le dio. Entonces, cuando nosotros no le damos el valor a las cosas de Dios, estamos menospreciando al Señor mismo. ¿Qué fue lo que pasó con Esaú? Y pues vamos a Hebreos 12:28. ¿De qué le va a servir la primogenitura si se va a morir? No sabía lo que estaba diciendo, hermano. De verdad que no sabía lo que estaba diciendo. Todo esto lo veremos consumado nosotros en el milenio, hermano. Hebreos 12, versículo 28. En el mismo contexto, recuerde, leímos el 12:15 que habló de Esaú, ¿cierto? No sea desligado de la idea. 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Y eso es lo que iba a recibir Esaú. Y eso es lo que recibió Jacob. ¿Y por qué hablo en pasado? Porque la Escritura dice que nosotros veremos en el reino de Dios ¿a quién? A Abraham, Isaac y a Jacob. Eso, ahí hubiera estado Esaú. Entonces hubiera estado y veremos a Abraham, Isaac y Esaú en el reino de Dios. Pero por venderla por un plato de lentejas, se corrió. Ahora veremos a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Hermano, y aunque nosotros somos elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios, nosotros somos lo que somos en Cristo es porque hay una disposición. Si un hermano quiere estar en el reino de Cristo y disfrutar de todo esto, es porque quiere. Y el que busca se le da. El que no vaya a estar es porque no quiere. Así de sencillo. Y si tú no quieres, me busco a otro, dice el Señor. Como pasó con Jacob y Esaú. Esaú no quiso. Bueno, me busco otro y se la doy. Tome. Jacob, tome. Porque Jacob sí sabía que era la primogenitura. Por eso lo primero que hace es: ¿quieres de las lentejas? Véndeme tu primogenitura. Él sí sabía el valor y el peso que tenía ser el primogénito. Que es la primogenitura que tenemos nosotros. Hebreos 12:23 nos dice que nosotros fuimos inscritos en los cielos, en la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Y la Biblia textual dice: la iglesia de los primogénitos. Somos nosotros, la iglesia. O sea, todas estas bendiciones están en nosotros. Es que, o sea, para que entendamos, más práctico. A Abraham se le dijo: toda esta tierra es tuya. ¿Listo? Y Abraham anduvo en esa tierra, pero él nunca tomó posesión de la tierra. ¿Listo? Pero la tierra ¿de quién? De él. Todas estas bendiciones son nuestras. ¿Qué pasa? Llegará un momento en el cual echaremos mano y las tomaremos, ¿cierto? Pero al que venciere, al que quiera, al que se niegue,
al que viva por Él, con Él y para Él. El que no, el Señor se busca otro y le da para que esté con Él, ¿cierto? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Quiero leerlo de la Biblia textual porque nos va a mostrar la palabra de la cual venimos hablando. Hebreos 12, versículo 28. Dice, por lo cual recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia. ¿Sí? Recuerda que estamos hablando. El versículo 12 dice que mira, no sea que alguno de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí me entiendes? La gracia se nos dio, pero por permanecer en nosotros y en el mundo, la gracia se cae de ella. Entonces nosotros vamos a recibir un reino inconmovible, o sea, nunca será conmovido. El reino que viene va a permanecer para siempre. Entonces por eso nos dice, por lo cual recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia, mediante la cual, mediante la gracia, sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él va a dar el pago. Hermano, Dios es amor. Amén. Pero también es fuego consumidor. Y ay, hermano, el que caiga en las manos del Dios vivo. ¿Cierto que sí? Amén, hermano. Entonces el Hebreos 12, vamos ahí mismo, versículo 16. El plato de lentejas. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira, hermanos, cuando nosotros miramos el registro bíblico, ciertos varones de Dios, por ejemplo Moisés, aunque Moisés no vendió la primogenitura por un plato de lentejas, pero quiero poner un ejemplo. Moisés solamente hizo una cosa mal. Golpeó la piedra cuando no tenía que hablarla. Por eso que hizo, no entró a poseer la tierra prometida. Una cosa mal. ¿Cierto que sí? Entonces, la escritura dice en los proverbios que una mosca daña el perfume del perfumista. Una sola mosca, ¿cierto? Una sola mosca daña el perfume del perfumista. Entonces nosotros, muchas veces, como creyentes, vendemos las cosas de Dios por una sola comida. Una sola comida. Por un solo partido. Hoy me llegó un mensaje de un hermano que decía, no améis la FIFA ni al Mundial de Fútbol, porque la FIFA y el Mundial de Fútbol pasarán, mas las cosas de Dios permanecerán para siempre. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros hay veces vendemos las cosas de Dios por una comida, hermano, y sustituye comida por todas las cosas que ofrece el mundo. Por una comida. Entonces por eso nos va a llevar a perder la primogenitura, porque eso es lo que estamos viendo. Por esa sola vendida, una sola comida, la perdió. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar algunos aspectos en relación con eso. Mateo 22. El Señor nos perdona, sí, el Señor nos perdona, hermano. Cuando nosotros pecamos, el Señor nos perdona. Su sangre preciosa nos limpia. Pero, hermanos, las cosas de nuestro Dios, las cosas que tienen galardón en la eternidad, es aquí, diariamente, donde nosotros estamos mirando qué vamos a ganar o qué vamos a perder. La Escritura nos muestra en todo lo que acabamos de leer que lo que se va a perder, vender la primogenitura, es la posición en el milenio. Eso es lo que es perder la primogenitura. Un hermano que no esté allá es porque perdió su primogenitura. ¿Por qué? Porque siempre estuvo vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas. Y puede sustituir plato de lentejas por lo que quiera. Mateo 22, 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, vea, el reino de los cielos es semejante a un rey
que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿En qué vamos a entrar nosotros en el milenio? En las bodas del Cordero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo accedemos a esas bodas del Cordero? Bueno, no vendiendo la primogenitura, no negociándola, ni por un plato de lentejas, ni por un plato de billetes, ni por un plato, ni siquiera ni por la cama. ¿Me entiendes? Porque a veces preferimos más la cama que reunirnos con el Señor. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciéndoles: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. O sea, el Señor siempre llamándonos. Mira, fulanito, no te apartes del Señor. Mira, fulanita, sigue perseverando en el Señor. Mira, fulanito, busca al Señor, alma al Señor, niégate por el Señor, vive por el Señor. Eso tiene su recompensa. Y el Señor constantemente manda, siempre manda, nos manda a decir, de alguna manera. Mas ellos, la boda estaba preparada, ya está todo listo. ¿Qué hay que hacer para entrar a ella? Mas ellos, sin hacer caso, y presta atención, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. La boda está preparada. El Señor nos invitó a todos a participar del reino milenial. Pero ¿por qué no entramos? Tenía mucho trabajo, Señor. Y no estamos diciendo que dejemos de trabajar. Que quede claro. ¿Se me entiende? Pero hermano, en medio de nuestro trabajo, nosotros debemos tener tiempo para Él. Entonces, los llamó y dijeron, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Que nosotros trabajemos en Cristo, que vivamos en Cristo, que nos neguemos por Cristo, ¿cierto? Porque estamos hablando de cosas que hacemos acá que tienen consecuencias eternas. ¿Me entiendes? Cosas que hacemos acá que tienen consecuencias eternas, al que venciere. Entonces, ¿cómo vas a entrar al milenio a juzgar todas las cosas con el Señor? Cuando tú no puedes juzgar ni siquiera en mi vida, yo no puedo juzgar en mi vida qué es bueno, qué es malo, qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor. O sea, ¿cómo pretendo entrar a juzgar una tierra completa con el Señor cuando ni siquiera puedo juzgar en mi vida? ¿Qué me favorece, qué no me favorece? ¿Qué tiene el primer lugar o qué no tiene el primer lugar? Luego te digo, todo eso es consecuencias eternas, hermano, y que el Señor nos ayude a todos nosotros en esta situación, hermano. Amén. Entonces, vimos que era la primogenitura, que contenía, que era despreciarla, que es todo lo relacionado con el milenio, por un plato de lentejas. Ahora, esa última parte quiero leer. Así despreció Esaú la primogenitura, ¿recuerda? La despreció. Listo. Vamos a leer Isaías 53. Y recuerda que dijimos que la palabra hebrea era basá. Despreciar o menospreciar. Isaías 53. Isaías 53, 3. Despreciado basá, otra vez lo que pasó con Esaú, menospreció, por eso lee la textual, despreció la primogenitura, despreciado y desechado entre los hombres. Entonces, cuando nosotros vendemos la primogenitura, despreciamos a Cristo. Porque recuerda el primer texto que leímos, heredero de todo. O sea, la primogenitura primero se encuentra en el Hijo de Dios. Y el Hijo y el Padre nos participa de la primogenitura porque estamos en Cristo. Y participamos de todo lo que Cristo participa. ¿Cierto? Entonces, el Hijo de Dios fue despreciado. Y nosotros lo despreciamos cuando vendemos la primogenitura por un platico de lentejas. Sustituye el plato de lentejas por lo que quiera. Pero quiero utilizar a Israel en el desierto para mostrar un poco más el desprecio por el Señor, hermano. Esto es lo que nosotros estamos haciendo cuando preferimos el plato de lentejas. Estamos diciendo, no quiero a Cristo, quiero el plato de lentejas. Eso es lo que estamos diciendo. Números 21. Vale, lo primero de Reina y Valera
y luego lo leemos de la Reina y Valera 2006. Número 21. Número 21, versículo 4. Después partieron del monte Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Quiero leerlo de la Biblia Reina y Valera 2006, número 21. Versículo 4, sobre todo el 4, sobre el último que leímos. Y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Así dice la Reina y Valera. ¿Sabe cuál era el pan que estaban menospreciando? El maná. ¿Y quién era el maná? Cristo. Entonces, ¿cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? Otra vez la reunión. Ya estoy cansado de la reunión, estoy cansado de orar, estoy cansado de leer la escritura, estoy cansado de estar en comunión. Eso es menospreciar al Señor. Y eso es lo que tuvo fastidio Israel en el desierto. Todos los días cayendo maná, todos los días con los hermanos, todos los días con el Señor, todos los días en la palabra, todos los días reuniéndonos. ¿Ah? Cuando nosotros pensamos así, estamos menospreciando al Señor y estamos diciendo: tenemos fastidio de este pan ya. Porque el pan de Dios es el Hijo de Dios. Y eso es lo que sucedió con Israel en el desierto. Y eso es lo que sucedió con Esaú al vender la primogenitura. Dijo que no quería nada con eso. Y la cambió por un plato de lentejas. El asunto es delicado, hermanos. Que el Señor nos ayude. Salmo 106, 24. Ya vamos terminando. Que el Señor nos ayude, hermano, a que nunca haya fastidio en nuestra alma en relación con Él, que siempre deseemos comer de Él y que siempre deseemos estar en Él. Salmo 106, 24. Y eso sucede, ¿sabe qué? Porque nos falta fe. Lo que le faltó a Esaú. A Esaú le faltó fe para creer en las bendiciones venideras. Yo me voy a morir, ¿esto de qué me sirve? ¿Cierto? O sea, no miraba más allá, no miraba que efectivamente venía un reino inconmovible. Y muchas veces nosotros vendemos la primogenitura por un plato de lentejas por falta de fe. Porque creemos que esas cosas no son reales. Como no las podemos tocar hay veces, ¿cierto? Entonces no creemos que sea tan real como dice la Biblia. Entonces muchas veces es falta de fe, no creer lo que el Señor dice. Si el Señor me dice a mí que persevere, persevere. La fe que el Señor nos ha dado. Amén. Salmo 106, 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. O sea, la tierra deseable es Cristo, es Canaán. No creyeron a su palabra. ¿Por qué la aborrecieron? Porque no creyeron lo que el Señor decía. Y eso está tipificado en el Hebreos 4, ya en el Nuevo Testamento. Versículo 2. Hebreos 4, versículo 2. Viene hablando en el capítulo 3 del reposo de Israel en el desierto. Hasta que llegamos al capítulo 4, versículo 2. A lo que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, a todos los creyentes del tiempo que le escribe el escritor a los hebreos, les anunciaron la buena noticia como a los hebreos en el desierto. Los hebreos en el desierto fueron evangelizados. Así como a ellos, a nosotros se nos anunció la buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí ves? Entonces, hay problema de fe, de creer lo que el Señor me dice es verdad para yo poder participar de ello. Entonces, el problema de Israel en el desierto es que ellos no le colocaron fe a lo que el Señor les dijo. Y por causa de eso, cayeron todos en el desierto, todos murieron. Todos murieron en el desierto. No entraron sino 2 personas de todas las que salieron, hermano. Todos en el desierto. Bueno, eso nos va a mostrar a nosotros, nos estamos dando una radiografía de lo que va a ser la entrada al reino milenial.
Porque recuerda que vamos a entrar a la tierra y vamos a poseer la tierra, lo mismo que Israel cuando va a entrar a la tierra. Lastimosamente vamos a ver muchos de los que empezaron la carrera tirados en el suelo y no van a entrar allá por causa de eso. No colocaron fe en lo que el Señor decía, en las promesas que Él tenía. Esaú no puso fe en lo que era la primogenitura, un reino venidero, inconmovible, las bendiciones mesiánicas que se le habían dado a Isaac, a su padre Jacob. Y el 3:16, ahí atrás, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Por qué entraron Caleb y Josué? Porque tuvieron fe. Hermano, ellos cuando entraron a la tierra prometida, Canaán, llegaron 12, uno por cada tribu. Cuando llegaron y vieron los hombres que habían y descendientes de los Nefilim, los 10 se echaron patas y le dijeron a Moisés, no, nosotros no podemos entrar allá. No, eso ¿quién va a poder derrotar a los hijos de Aná? Pero tenemos a los 12 que entraron a Israel, uno por cada tribu. Aquí vamos a ponerlo en fila, así. Los 12 todos estaban viendo lo mismo. Todos los 12 vieron los gigantes y vieron las tribus de la tierra. Y todos vieron lo mismo, pero cuando llegan a donde Moisés, 10 le dicen, allá no podemos entrar. Entonces, que si tú hubieras visto esos gigantes, definitivamente no vas a querer entrar allá. Pero sabes, Caleb y Josué no vieron lo mismo. Y los dos estaban viendo lo mismo. Cuando ellos vienen, dicen, no, ellos son como pan, nos los vamos a comer. ¿Por qué eso? Porque tenían fe, hermano. ¿En qué tenían fe? En lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, vaya que yo les voy a entregar a los moradores de la tierra. Entonces por eso ellos veían eso como nada. Como cuando David se enfrenta a Goliat. No, este es pan comido para mí. ¿Pero por qué? ¿Qué lo lleva a pensar de esa manera? La fe en Dios y la experiencia que había tenido David. David antes de enfrentarse con Goliat, ¿sabe con quién se había enfrentado? Con los leones y con los osos. ¿Sí me entiendes? Cuando él se enfrenta a Goliat, él ya había tenido una previa experiencia de lo que era enfrentarse con el maligno. Entonces él cuando va allá, él ya sabía por la experiencia que tenía. No, así como al oso y al león, le va a pasar a usted. ¿En qué le daba esa confianza a él? La fe que tenía. Y por eso escoge 5 piedras. Una para Goliat y las 4 restantes para sus hermanos. Porque efectivamente David acabó con los gigantes en los tiempos de él. Con lo que la escritura revela, 4 gigantes más venció el reino de David. Entonces mire qué es lo que pasa acá, hermanos. El problema de Esaú. Un problema que cayó de la gracia. Un problema que no tenía fe. Un problema que menospreció a Cristo por un plato de lentejas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el Señor nos ayude a no menospreciarlo con la palabra. Que el Señor nos ayude a no venderlo por un plato de lentejas. Hermano, es tan fácil negar las cosas del Señor. No nos cuesta nada, hermano. Acá no nos puede costar nada. Pero cuando estemos delante del Señor, vamos a ver el precio de eso, hermano. Vamos a ver. Y la Escritura dice que Esaú procuró con lágrimas, pero ya no hubo ocasión para el arrepentimiento. ¿Se me entiende? O sea, cuando un hermano en Cristo peca, el Señor lo perdona. No hay problema. Pero es que el gobierno en el reino milenial no depende de eso. Depende de la vida que vivió. Recuerdo ahorita que un hermano en el campamento hizo una pregunta en un campamento de jóvenes, ¿se acuerda? Era una persona que estaba llegando y hizo una pregunta. Como no entendía todavía bien lo relacionado con la salvación del espíritu, del alma y del cuerpo y el reinado milenial, hace esta pregunta y dice, o sea que antes de morirme, si yo me arrepiento de mis pecados, ¿puedo entrar al reino milenial? Y yo pedí la palabra para contestar. Y yo contesto. Respuesta, no. Esa es la respuesta, no. ¿Por qué? Porque tú te puedes arrepentir de tus pecados, el Señor te perdona. Amén. Pero el reinar en el milenio no depende de que tú te arrepientas en el momento antes de morirse. Reinar en el milenio depende de cómo viviste la vida con Cristo. Los años que fuiste creyente. De eso depende. No depende de que yo viví como el diablo 40 años, me arrepiento antes de morirme y me voy para el reino a reinar. No
No, si viviste por Cristo, lo más probable es que la entrada al reino sea amplia para ti. Pero si no viviste por Cristo, así te arrepientas antes de morirse, no va para allá. Sencillo. ¿Amén? Entonces, hermano, que Saúl sea un ejemplo práctico para nosotros. Que no menospreciemos la primogenitura por un plato de lentejas. Cada uno de nosotros tiene entendimiento para sustituir qué es un plato de lentejas. Amén. Te vamos a orar al Señor para que guarde su palabra en nuestros corazones. Toda gloria.